Bueno, Rubén, gracias por haber aceptado la invitación, bienvenido. Muchas gracias. Déjame caracterizarte para presentarte ante el televidente porque, a menos que te consideres una celebrity, me parece que viene bien recordar que trabajaste con Elisa Carrió, fuiste el principal referente. Te preguntaba fuera de ahí, ¿te divorciaste? ¿Qué pasó? No, es un tanto promiscua, Lilita, vamos a admitirlo, ¿no es cierto? No, hace mucho tiempo, yo ya diría que hace más de... No, estamos prácticamente 5 años que no estoy trabajando con Carrió y que no estoy trabajando tampoco con las agrupaciones, digamos, en las cuales ella se ha ido vinculando y continúa vinculada, ¿no? ¿Dejaste la política y te recluiste, ¿puede llamárselo el mundo académico? Sí, no sé si recluirme, yo nunca abandoné el mundo académico cuando estaba vinculado a la política, digamos, entonces no lo tomo como una reclusión, pero sí... Parte de mi prejuicio de imaginar a las universidades desconectadas de la realidad, tenés razón. Bueno, algo de eso hay seguramente, probablemente de casi en el mismo nivel que a veces los políticos están desconectados del pensamiento, digamos, ¿no? Hay un problema ahí de interacción. Yo creo que, sobre todo cuando uno está en ciencias sociales, y la ciencia económica la sigo pensando como una ciencia social, es bueno tener miradas en los dos francos, ¿no? Tener una mirada teórico-analítica de más largo plazo, más profunda, más estructural, vinculada a las cuestiones que tienen que ver con la práctica, ¿no? Y particularmente con las políticas públicas. Yo planteaba cuando comenzaba en la presentación, te decía, bueno, fuiste uno de los autores intelectuales de la asignación universal por hijo. Ustedes planteaban, vos me recordabas recién fuera de aire que esto viene en realidad de un planteo que realizaste, volcaste en un libro en el 95 y que tomó estado parlamentario en el 98. Así es. Pero que era distinto. ¿Podés explicarle al televidente en qué? Era ¿Qué le criticás a la asignación universal por hijo? ¿Qué le mejorarías? En el sentido de qué mejorarle, no crítica para destruir un instrumento. No, sin duda. A ver, lo primero que creo que toma es que nuestra lectura era que para tener una política realmente que genere un impacto distributivo y beneficioso en términos de pobreza, había que tener como destinatario a las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Este es el primer punto. Segundo punto era que nosotros marcábamos lo que todavía continúa, que había una inequidad muy grande entre los hijos e hijas de los trabajadores asalariados formales que reciben una asignación por hijo y un montón de otras asignaciones familiares y el resto de los menores de edad que por los cuales no se recibía nada. A partir de ahí construimos una propuesta. ¿Lo decís por los trabajadores informales o por los que no tienen trabajo? Por todo el mundo, o sea, por todos los niños, niñas y adolescentes, y ahí empezamos a ver las diferencias. O sea, nuestra propuesta era una propuesta en donde el trabajo y el trabajador no es el intermediario del beneficio. El beneficio es un derecho propio del menor de edad. Y ahí empezamos, y como es un beneficio propio del menor de edad, no hacemos diferencia, digamos, cuál es en función de la situación de los padres. Y acá hay un primer problema, o sea, con la asignación por hijo todavía los hijos de los trabajadores con peor trabajo, por decirlo de un modo, reciben mucho menos que los hijos de los trabajadores con más trabajo, y esto nos parece absolutamente insostenible y que va hasta contrario con el espíritu de lo que pretende ser la política. La segunda gran diferencia que me parece que es importante señalar y que vemos una contradicción es que en el caso nuestro las llamadas condicionalidades en el sistema educativo y en el sistema de salud eran condicionalidades promocionales, no eran sancionatorias, como es en el caso, o sea, si no se concurre se pierde el beneficio, o peor, se le descuenta 20% por mes a cuenta de que se cumpla con el beneficio. ¿Y por qué pensamos que esto está mal? Primero porque puede que el chico no sea el responsable de no cumplir. Puede que no cumpla porque, por ejemplo, hay problemas de que no tiene suficiente infraestructura o no están dadas las condiciones para que las cumpla. Y segundo, que en todo caso es el adulto el responsable de que el chico la cumpla. Entonces, castigarlo, en realidad lo que hay que hacer es ir y apoyarlo, si no va a la escuela, si no concurre al sistema de salud, apoyarlo, en todo caso con prestaciones complementarias para que suceda. Y el tercer punto que me parece realmente muy importante es que nosotros lo planteamos vinculado con una reforma tributaria. Y para decirlo técnicamente, para nosotros el beneficio de ingreso ciudadano para la niñez tendría que ser considerado un crédito fiscal en la declaración del impuesto a las ganancias. Y esto es lo que rompe la trampa de esta discusión, creo yo, muy poco fundada, de que se lo vas a dar a los ricos, que este proyecto de asignación por hijo usa ese argumento para cortar el beneficio en el salario mínimo, digamos. Nosotros decimos que es una visión absolutamente equivocada, porque en realidad, si vos se lo das a todos, que y sea les realmente exigís que todo, universal. Exactamente, que sea universal.
pero después le exigís que lo introduzcan en la declaración de ganancia, vos haces inmediatamente que el supuesto rico lo devuelva, o mejor, que lo devuelva gradualmente. Yo puedo hacer, por ejemplo, no como es ahora, si gano un poquito más que el salario mínimo lo pierdo. No, puede ser que si yo gano entre un salario mínimo y 2, si querés, devuelvo la mitad. Podemos hacer ejercicios cuantitativos y me parece que estas 3 características hacen que esta política del gobierno, que es bienvenida porque antes no había nada, que es bienvenida porque tiene un impacto positivo en los ingresos y en los ingresos de sectores, digamos, que necesitan ese refuerzo complementario de ingreso, pierda gran parte de su efectividad distributiva por el modo de financiamiento y por la forma en que se aplica la política. Es muy pasible de clientelismo político porque siempre hay intermediarios que están evaluando la condición del supuesto beneficiario para recibir o no beneficio, y me parece que esta y otras características hace que sigo insistiendo que nuestra propuesta original es mucho mejor. Planteás, coincidís cuando yo lo describía como, bueno, si hubo que hacerlo 6 años después de que la economía creció más del 50%, algo de lo que nos están planteando en el discurso oficial no cierra. Sí, yo ahí haría una acotación. Yo creo que un ingreso ciudadano para la niñez es una política estructural permanente. Debiera ser. Sí, debiera ser así. Digo, y de hecho esta no lo es porque está financiada con los ingresos de Bueno, ahí hay un problema muy serio que no lo tocamos, digamos. Yo realmente estoy absolutamente en contra y me llama muchísimo la atención incluso que un gobierno que se pretende progresista y que discursea, digamos, desde este lugar su política económica, justifique, en lugar de una reforma tributaria que haga pagar este beneficio, por ejemplo, por un impuesto a la renta financiera o por un impuesto a las ganancias de capital, justifique que se pague con aportes y contribuciones, o sea, con un impuesto al salario, con un supuesto argumento de que la solidaridad solo tiene que ser entre los propios trabajadores, que es una visión un poco corporativa, muy antigua de los sistemas de bienestar cuando se fantaseaba con el pleno empleo, digamos. Y esto me lleva a la segunda pregunta. Entonces, yo no sé cuál es el motivo por el cual se hizo esta política. Lo que sí no debería ser pensada como una política de emergencia. Y lo que sí está mostrando es que la pretensión de que con el crecimiento económico y con las políticas laborales de este gobierno se va a lograr pleno empleo y se va a lograr pleno empleo formal es una pretensión que ya está demostrado que no es factible. Y entonces me parece que lo que marca esta política es el inicio de un recambio de políticas públicas sobre la idea justamente que los derechos sociales no tienen que estar intermediados por el empleo. Entonces, esta cosa media agua que sigue dividiendo el gobierno entre beneficios según el trabajo que tengo, y de hecho si mi papá cambia mañana de empleo, yo dejo de percibir la asignación por hijo y paso a percibir las otras asignaciones o paso a percibir un seguro de desempleo. ¿Me explico? Es el punto central. Es el punto central, exactamente. Rubén, en el próximo bloque, porque tenemos que ir a una pausa, porque te había dado una especie de manual de tareas. Vamos a repasar la cuestión del empleo y la cuestión del tipo de cambio. Si te parece bien, ya que tomé ese compromiso con el televidente. Pero esto en el próximo bloque.